¿Y si te dijera que el verdadero mensaje de Jesús fue tan revolucionario que la élite religiosa y política de su tiempo decidió ocultarlo? Un conocimiento tan profundo que, de haber sido revelado en su totalidad, habría cambiado para siempre la historia de la humanidad. Hoy sabrás el verdadero mensaje. En una aldea tranquila de Judea, Jesús vivía como un hombre más. Se levantaba cada mañana con el sol, ayudaba en las labores sencillas del hogar y compartía con su familia los pequeños desafíos de la vida cotidiana. Caminaba por las calles de tierra, saludaba a los vecinos y escuchaba con respeto las historias y consejos de los ancianos. Nada en su rutina parecía extraordinario, y sin embargo, dentro de él había un fuego secreto que lo distinguía de los demás. Ese fuego era un conocimiento profundo, una certeza interior acerca de la verdadera naturaleza del ser humano y de la conexión indisoluble que cada persona tiene con lo divino. Mientras otros buscaban respuestas en ritos o tradiciones externas, Jesús comprendía que la fuente de toda sabiduría y plenitud se encontraba en el interior de cada alma, en la voz serena de Dios que habita en el corazón. Guardaba ese misterio en silencio, observando el mundo con compasión y paciencia, esperando el momento en que su misión se revelara plenamente. Su vida ordinaria era, en realidad, un aprendizaje constante, una preparación para algo mayor. Aprendió a valorar la sencillez, a reconocer la grandeza en lo pequeño y a descubrir la presencia de lo sagrado en lo cotidiano. Su mirada iba más allá de las apariencias y veía la luz escondida en cada ser humano. Lo que para otros era rutina, para él era un camino de revelación. Jesús vivía como un hombre, pero dentro de él crecía la certeza de una verdad eterna. Un día, en medio de la sinagoga, mientras la voz del lector recitaba con solemnidad las palabras de los profetas, Jesús sintió algo distinto. No era simplemente la fuerza de la tradición ni el eco de la historia de su pueblo, sino un llamado profundo que nacía desde lo más hondo de su ser. No se trataba de un murmullo externo ni de una voz audible, sino de una certeza interior que se imponía con claridad absoluta. Había llegado el momento de hablar, de revelar aquello que llevaba guardado en silencio. Comprendió que su misión no era solamente vivir como un hombre justo, sino encender en los demás la luz que él mismo ya había descubierto. Esa verdad era sencilla y a la vez transformadora. Los hombres no estaban condenados al miedo, ni a la esclavitud de las normas vacías, ni a la ignorancia que oscurecía sus corazones. Dentro de cada ser humano habitaba la chispa divina, la presencia de Dios, la semilla de libertad que podía florecer si se le permitía crecer. Jesús entendió que debía enseñar a mirar hacia adentro, a descubrir la fuerza del amor y a reconocer la dignidad de cada vida. No sería fácil, pues lo que desafía al miedo siempre encuentra resistencia, pero su corazón ardía con la convicción de que la verdad, una vez revelada, no podría ser apagada. En aquel instante, en la quietud de la sinagoga, comprendió que su vida ya no le pertenecía. Estaba al servicio de una misión eterna. Al inicio dudó. Su corazón ardía con la certeza de una verdad que debía compartirse, pero su mente se enfrentaba al peso de la realidad. ¿Cómo hablar de un conocimiento tan grande a un pueblo cansado, sometido por la opresión del imperio y atrapado en las cadenas de una ley rígida que había perdido su espíritu? Sabía bien que no todos estaban listos para escuchar, que muchos lo mirarían con desconfianza y otros con abierta hostilidad. La autoridad de los fariseos se sostenía en normas estrictas, en rituales que imponían obediencia más que libertad, y desafiar esa estructura era como tocar la raíz de un árbol que no quería ser movido. Jesús comprendía que abrir la boca para proclamar que el reino de Dios estaba dentro de cada hombre equivalía a encender una llama en medio de la oscuridad, traería luz a muchos, pero también enfurecería a quienes se beneficiaban de las tinieblas. Dentro de sí, la duda era natural, no era miedo vacío, sino la consciencia de que su camino lo conduciría inevitablemente al rechazo, a la persecución y quizás a la condena. Sin embargo, en medio de esa lucha interna, una certeza más fuerte lo sostenía: la verdad no podía permanecer oculta. Hablar de amor, de libertad y de vida en plenitud era más necesario que preservar su propia seguridad. Y aunque el precio pudiera ser su propia sangre, Jesús comprendía que callar sería traicionar la misión para la cual había nacido. En sus viajes, Jesús buscó más allá de las fronteras de su aldea y encontró maestros que le ofrecieron vislumbres de una verdad profunda. En Egipto escuchó a sabios que le hablaron de la eternidad, de la unidad del cosmos y de los misterios que unen al hombre con lo divino. Aprendió que todo lo creado guarda una armonía invisible que sostiene la vida. En el desierto convivió con ascetas que renunciaban a lo material, hombres que habían hecho del silencio y la soledad un templo, y de ellos comprendió la fuerza de la disciplina, la pureza de la intención y la necesidad de apartar el ruido del mundo para escuchar lo esencial. En Oriente conoció a hombres de profunda oración, buscadores incansables de lo espiritual, que le enseñaron el valor de la contemplación, de la paz interior y del encuentro con lo sagrado en lo más íntimo del ser. Cada maestro, cada encuentro,
cada experiencia le entregó fragmentos de una verdad mayor, como piezas dispersas de un misterio que debía completarse en su propio corazón. Sin embargo, con el tiempo descubrió que todo ese conocimiento externo, por valioso que fuera, no era suficiente si no encontraba su raíz dentro de sí mismo. Y fue entonces cuando comprendió que la voz más importante no venía de fuera, sino de lo profundo de su ser, la voz interior, la del espíritu, que lo llamaba con claridad y firmeza. Esa voz no le exigía huir del mundo, sino abrazarlo, no le pedía encerrarse en dogmas, sino abrir los caminos del amor y la libertad. Fue ella la que terminó guiándolo hacia su verdadera misión, revelándole que su destino no era acumular sabiduría, sino encarnar la verdad viva y ofrecerla como luz para todos los hombres. Cuando Jesús comenzó a enseñar públicamente, su voz encendió la esperanza de los sencillos. Hombres y mujeres del pueblo lo escuchaban con entusiasmo porque hablaba con autoridad y no como los doctores de la ley. Sus palabras eran claras, directas, llenas de vida, y no necesitaban adornos ni complicadas interpretaciones. Les decía que el reino de Dios no era un lugar lejano ni un premio reservado para unos pocos, sino una realidad cercana, presente en cada corazón dispuesto a abrirse al amor. Para los campesinos, los pescadores y los pobres, aquel mensaje era como agua fresca en medio del desierto. Descubrieron que no necesitaban mediadores rígidos ni sacrificios interminables para encontrarse con lo divino, porque Dios ya habitaba en ellos. Pero para los líderes religiosos aquello era inaceptable. ¿Cómo podía afirmar que el reino de Dios estaba dentro de cada persona, y no únicamente en el templo de Jerusalén? Esa enseñanza desafiaba siglos de tradición y ponía en riesgo la autoridad de quienes controlaban la fe del pueblo mediante leyes, ritos y normas estrictas. Mientras unos sentían liberación al escucharlo, otros sentían que su poder se derrumbaba. Lo acusaban de blasfemo, de quebrantar la ley, de sembrar confusión entre la gente. Sin embargo, Jesús no se detenía. Con firmeza y serenidad repetía que el amor estaba por encima del sacrificio, que la misericordia era más grande que cualquier norma, y que la verdadera comunión con Dios no se alcanzaba en un edificio de piedra, sino en el interior del alma. Sus palabras incomodaban a quienes temían perder privilegios, pero despertaban la conciencia dormida de un pueblo sediento de verdad. Así comenzó a crecer la tensión que marcaría todo su camino, entre la libertad que ofrecía y el control que lo perseguía. Sus enseñanzas crecían y con ellas también la oposición. Cada vez que sanaba a un enfermo, abría los ojos de un ciego o devolvía la esperanza a un corazón cansado, la gente lo rodeaba con admiración, llamándolo profeta, maestro y hasta Mesías. Cada palabra suya sobre el amor al prójimo, sobre la igualdad de todos ante Dios y sobre la libertad del espíritu resonaba con fuerza entre los humildes, que veían en él la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, aquello que para el pueblo era motivo de alegría, para las autoridades religiosas y políticas era una amenaza. Los fariseos lo miraban con recelo, temiendo que sus enseñanzas derrumbaran la estructura rígida de normas que sostenía su poder. Los sacerdotes del templo lo acusaban en silencio de alterar la tradición, y los romanos observaban con inquietud el creciente movimiento que se aglutinaba en torno a su figura. Un hombre que atraía multitudes y proclamaba un reino distinto, no basado en el dominio, sino en la justicia y el amor, era visto como un peligro que podía encender rebeliones. A los ojos de quienes defendían la ley y el orden, Jesús no era un mensajero de esperanza, sino un agitador que debía ser silenciado. Sin embargo, él no buscaba tronos ni ejércitos, sino transformar los corazones. Su poder no provenía de armas, sino de la verdad que liberaba a cada persona del miedo y de la opresión interior. Cuanto más lo perseguían, más se multiplicaba la fe de quienes lo seguían, pues veían que en él había coherencia, pureza y un amor sin condiciones. Así, mientras unos lo veneraban como enviado de Dios, otros lo señalaban como enemigo, y en esa tensión se preparaba el desenlace que marcaría para siempre la historia. Los sumos sacerdotes y el poder romano comenzaron a verlo como una amenaza real. No les inquietaban los milagros en sí, pues sanar a los enfermos o devolver la vista a los ciegos podía parecer actos de compasión aislados, incluso útiles para calmar al pueblo. Lo que verdaderamente temían era su mensaje, porque golpeaba en lo más profundo de la estructura que sostenía su poder. Jesús hablaba con claridad. El hombre podía acercarse a Dios sin intermediarios, sin depender de sacrificios rituales, sin someterse a cadenas de leyes rígidas que servían más para controlar que para liberar. Proclamaba que el reino de Dios no era propiedad de una élite ni residía en el templo de piedra, sino que estaba dentro de cada persona, en el corazón abierto al amor y a la verdad. Esa visión desarmaba de un solo golpe siglos de dominio religioso y político. Para los sumos sacerdotes, significaba perder el control sobre la fe de la gente, dejar de ser indispensables como mediadores exclusivos de lo sagrado. Para Roma, implicaba un riesgo aún mayor. Un pueblo que descubre su libertad interior ya no teme a la opresión,
y alguien que habla de un reino de justicia y fraternidad, aunque no buscara un trono terrenal, podía encender la chispa de una revolución imparable. Por eso, tanto la casta religiosa como el poder imperial lo miraban con desconfianza y hostilidad. Veían en sus palabras un germen de insurrección, un peligro que debía ser sofocado antes de que creciera más. Lo que no comprendían era que su enseñanza no buscaba destruir con violencia, sino transformar desde dentro, ofrecer al ser humano la certeza de que Dios no se encontraba en manos de unos pocos, sino en la intimidad de cada alma. Ese conocimiento era demasiado peligroso para quienes se alimentaban del miedo y la sumisión. Por eso, decidieron que callar su voz se volvía urgente. Sin embargo, lo que no sabían era que la verdad que intentaban silenciar ya había comenzado a despertar en los corazones, y que ninguna fuerza del mundo sería capaz de encadenarla. La traición llegó en la oscuridad de la noche, cuando uno de los suyos, movido por la codicia y la confusión, lo entregó con un beso. Jesús fue arrestado como si fuera un criminal, llevado entre soldados y sometido a burlas y golpes que buscaban quebrar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Fue llevado ante tribunales donde ya todo estaba decidido. Los sumos sacerdotes lo acusaban de blasfemia por proclamarse hijo de Dios y anunciar un reino distinto, mientras que el poder romano lo veía como un peligro para la estabilidad del imperio. Entre falsas acusaciones y un juicio injusto, el destino quedó sellado. Lo humillaron, le impusieron una corona de espinas y lo obligaron a cargar el madero que se convertiría en instrumento de tortura y muerte. La cruz, levantada en el monte, se alzó como símbolo de derrota, como advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar las estructuras de poder. A los ojos del mundo, aquel momento parecía el final de su mensaje. El que había proclamado la libertad espiritual y el amor incondicional ahora colgaba entre ladrones, despojado de todo, reducido al silencio. Sus enemigos pensaron que con su muerte se extinguiría también el secreto que tanto temían, que el hombre podía acercarse a Dios sin cadenas ni intermediarios, que el reino de lo divino estaba al alcance de cada corazón. Pero lo que no comprendieron es que ese aparente fracaso era en realidad el inicio de algo mucho mayor. La cruz, que pretendía ser emblema de derrota, comenzó a transformarse en un símbolo de victoria silenciosa, en un signo que recordaba que la verdad no puede ser destruida por la fuerza. Aunque el cuerpo de Jesús fue quebrantado, su mensaje de amor y libertad espiritual seguía vivo, sembrado en los corazones de quienes lo habían escuchado, listo para florecer más allá del dolor y de la muerte. El dolor fue insoportable. Cada clavo que atravesaba su carne, cada respiración dificultosa bajo el peso del cuerpo colgado, era un recordatorio del costo de vivir con una verdad que desafía al mundo. Clavado en el madero, Jesús soportó no solo el dolor físico, sino la carga de la incomprensión humana, miradas de desprecio, murmullos de burla y el silencio de aquellos que no podían reconocer lo que se estaba desplegando ante ellos. Los soldados cumplían su deber con crueldad meticulosa, los líderes religiosos lo señalaban con indignación y los espectadores se debatían entre la curiosidad y la incredulidad. Muchos creyeron que todo había terminado allí, que el maestro había fracasado, que sus palabras y milagros, que su mensaje de amor, de libertad interior y de acercamiento a Dios sin intermediarios, habían sido derrotados por la fuerza y la injusticia. La cruz parecía el fin definitivo, un símbolo de derrota y humillación. Y sin embargo, en medio de aquel sufrimiento extremo, algo permanecía intacto, invisible a los ojos de quienes solo veían carne y madera, la esencia de su enseñanza, la fuerza del espíritu que lo guiaba y que nunca podría ser apagada por la violencia ni por la incredulidad. Cada instante de agonía era también un acto de entrega, una manifestación de amor que trascendía la comprensión humana, un puente silencioso hacia la libertad espiritual que ofrecía a quienes estaban dispuestos a abrir su corazón. Lo que para muchos parecía fracaso absoluto, en realidad contenía la semilla de la transformación. El dolor extremo, la injusticia y la traición no pudieron destruir la verdad que llevaba consigo. Al contrario, la revelaban en toda su magnitud, enseñando que la verdadera grandeza no reside en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de sostener la luz interior incluso cuando el mundo entero parece estar en contra. Así, mientras muchos lloraban su aparente derrota, la verdadera victoria comenzaba a germinar en silencio. Pero el secreto no murió. Aunque el cuerpo de Jesús había sido entregado a la muerte, su mensaje permanecía vivo, sembrado en los corazones de aquellos que lo habían seguido y escuchado con atención. Sus discípulos, testigos de sus enseñanzas, de sus milagros y de su entrega absoluta, comprendieron que lo que habían presenciado iba más allá de la carne y de la muerte, era la manifestación de una verdad eterna que ninguna fuerza humana podía extinguir. El dolor y la injusticia de la crucifixión no lograron borrar la esencia de sus palabras, ni el ejemplo de su vida, ni la certeza que había compartido sobre la relación directa entre el ser humano y lo divino.
Su mensaje de amor, de compasión, de perdón y de unión con el Padre quedó grabado en quienes habían abierto su corazón, y a través de ellos comenzó a extenderse más allá de los límites de Judea, más allá de las fronteras físicas y de las barreras de la incredulidad. El verdadero tesoro que Jesús ofrecía no era material ni efímero, sino eterno, la comprensión de que cada persona lleva dentro de sí la chispa divina, que el reino de Dios no se encuentra en templos ni en ritos impuestos, sino la conciencia despierta, en el amor que se da sin condiciones y en la libertad interior que transforma la vida. Cada discípulo se convirtió en portador de esa luz, en un recipiente de sabiduría que debía ser compartido con los demás, recordando que la vida no se mide por lo que se acumula, sino por la capacidad de reconocer y honrar lo sagrado en uno mismo y en los demás. Así, aunque los enemigos habían buscado silenciar la verdad, habían fracasado, lo que parecía un final fue en realidad un comienzo. La semilla que Jesús había plantado comenzó a crecer, llevando esperanza, paz y despertar espiritual a generaciones enteras. El secreto que tanto temieron los poderosos permaneció intacto y vivo, recordando que la verdadera fuerza no reside en la opresión ni en la violencia, sino en la conexión directa del ser humano con Dios, y en la certeza inquebrantable de que esa divinidad habita en cada corazón dispuesto a reconocerla y cultivarla. Ese conocimiento, que durante siglos fue ocultado, sobrevivió a pesar de los intentos de silenciarlo. Se preservó en escritos cuidadosamente elaborados, en los evangelios canónicos y también en aquellos textos considerados prohibidos o apócrifos, que circulaban en secreto entre quienes buscaban la verdad más allá de las estructuras establecidas. Se mantuvo vivo en parábolas, en relatos simbólicos y en enseñanzas que no sólo podían ser comprendidas con la mente, sino sentidas en el corazón. La tradición oral también jugó un papel fundamental. Aquellos que habían escuchado directamente las palabras de Jesús transmitían su mensaje con cuidado y reverencia, adaptándolo a cada generación sin perder la esencia, asegurándose de que la chispa de su conocimiento no se extinguiera. Muchos poderosos intentaron borrar esas huellas, persiguiendo a los portadores del mensaje, censurando textos y condenando a quienes osaban desafiar la narrativa oficial. Sin embargo, la verdad tiene una fuerza que trasciende la opresión y la violencia, se resguarda en el interior de los seres humanos que están dispuestos a recibirla, en la conciencia de quienes buscan la libertad del alma por encima de la seguridad material. Cada vez que alguien leía una parábola, meditaba en sus palabras o escuchaba el relato de un anciano, ese conocimiento resurgía, más fuerte y más vivo, recordando que la conexión con lo divino no depende de templos, jerarquías ni ceremonias externas, sino de la apertura del corazón y de la claridad del espíritu. Así, a lo largo de los siglos, el mensaje que parecía perdido continuó circulando, invisiblemente, en los corazones de los buscadores sinceros, transformando vidas y despertando conciencia. Aunque muchos creyeron que habían logrado sofocar la verdad, ésta siempre encontró un camino para renacer, revelando que la libertad espiritual y la certeza de que Dios habita en cada ser humano son tesoros que ningún poder terrenal puede destruir. Lo que fue oculto durante tanto tiempo sobrevivió porque su esencia es eterna, destinada a despertar a quienes están preparados para recibirla y a guiar a la humanidad hacia un conocimiento profundo de sí misma y de su unión con lo divino, asegurando que la llama del verdadero mensaje nunca se apague. Hoy, 2000 años después, el conocimiento secreto que Jesús compartió sigue vivo, presente en quienes buscan la verdad más allá de lo establecido, más allá de las normas impuestas y de las interpretaciones superficiales. Su vida, que comenzó en la quietud de una aldea de Judea, que recorrió caminos polvorientos y escuchó con atención a sabios y maestros, no se limitó a los milagros que deslumbraron al pueblo ni a las palabras que confrontaron a los poderosos. Lo que realmente transformó la historia fue su capacidad de revelar que cada ser humano lleva dentro de sí la chispa divina, que el reino de Dios no depende de templos, rituales o intermediarios, sino de la conciencia despierta y del corazón dispuesto a abrirse al amor, a la compasión y a la libertad espiritual. Ese conocimiento fue transmitido en evangelios, en parábolas, en la tradición oral, y aunque muchos intentaron silenciarlo, perseguir a sus discípulos y censurar sus enseñanzas, nunca pudieron borrar la verdad que había sembrado. Cada acto de bondad, cada palabra de perdón, cada gesto de entrega y sacrificio contenía una semilla que germinaría en quienes estuvieran preparados para recibirla. Su cruz, que para el mundo parecía símbolo de derrota, se transformó en emblema de victoria espiritual, un recordatorio de que la verdad y el amor no pueden ser destruidos por la violencia ni por la injusticia. Hoy, esa enseñanza sigue viva en los corazones de quienes buscan crecer, de quienes desean despertar del miedo, de la ignorancia y de la esclavitud interna. Nos recuerda que el verdadero tesoro no es material, sino eterno, la certeza de que Dios habita dentro de cada uno de nosotros, y que nuestra libertad y plenitud dependen de reconocerlo y vivir desde esa conexión. El legado de Jesús no se reduce a una religión o a un conjunto de normas, sino a un despertar profundo de la conciencia, una invitación a transformar la vida desde adentro hacia afuera. Ningún poder humano logró ocultar este mensaje, porque la verdad que ilumina el alma trasciende el tiempo, las circunstancias y la historia.
Hoy, más que nunca, su secreto sigue vivo, guiando a quienes buscan despertar y reconectar con lo divino que habita en cada ser. Este es solo el inicio de un misterio mucho más grande. Si quieres seguir explorando los secretos que las historias que no se atreven a contar, suscríbete ahora y activa la campana, y nos vemos en el próximo vídeo.